y a pesar de que puede preferir el oxígeno, si no puede moverse, no puede llegar a la superficie. Entonces tú vas a observar crecimiento solamente en el fondo del tubo, donde tú pusiste el microorganismo. ¿Se entiende? Ya. Y esa es la forma de evaluar la motilidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver en este mismo medio de cultivo cómo se observa el indol. La prueba del indol no se observa inmediatamente, ¿ya? Una vez que crece el tubo y el microorganismo se ha desarrollado, el tubo puede quedar morado o amarillo completo, ¿ya? No se observa nada más. Pero para poder observar si tiene la capacidad de descarboxilar la ornitina, se le pone un reactivo especial que se llama el reactivo de Kovac. ¿Qué es lo que nos permite ver esta prueba? Esta prueba nos permite ver la metabolización del triptofano. No sé si se acuerdan algo. ¿Qué pasa conmigo? Estoy durmiendo. ¿Se acuerdan algo del triptofano? El triptofano es un aminoácido que dentro de su estructura, ¿se acuerdan cómo son los aminoácidos? Está el carbono alfa, tienen un hidrógeno, un grupo amino, NH2. Sí, profe. Ya. Y grupo R. Y el grupo R. Y el triptofano, su grupo R, ¿qué características tiene? No me acuerdo ya, la verdad. Es un grupo indol. ¿Ya? Es un grupo indol. Ya. Vamos a recordar para poner en contexto, porque si no, después no entienden. En el caso del triptofano, esto es un grupo indol. Entonces, si el microorganismo que está creciendo en este medio de cultivo tiene la capacidad de utilizar el triptofano, tiene que ir rompiendo primero descarboxilar, desaminar, y el grupo R se va a acumular. Por lo tanto, se va a acumular indol. ¿Ya? Y lo que podemos observar acá es que si el microorganismo es capaz de, tiene la triptofanasa, es decir, la enzima necesaria para sacar el esqueleto común de los aminoácidos y dejar el grupo R libre, vamos a tener indol en el medio de cultivo. Y el reactivo de Kovac es capaz de detectar este indol. Entonces, después que crece el microorganismo en este medio de cultivo, nosotros podemos tener o todo amarillo o todo morado, y le agregamos unas gotitas en la superficie del reactivo de Kovac. Si el reactivo de Kovac que queda en la superficie se pone de color púrpura o rojo, quiere decir que tiene la capacidad de descarboxilar, tiene la triptofanasa y por lo tanto libera el indol. Si no es así, si queda de color amarillo, eso quiere decir que es indol negativa. ¿Se entiende? Acá arriba, sí, el medio de cultivo, sí, como les decía, o es amarillo o morado. Yo le pongo el reactivo de Kovac y yo puedo ver si tiene presencia de indol o no. Por lo tanto, si tiene la capacidad de degradar y de consumir el triptofano o no la tiene. ¿Ya? Entonces es una prueba que se hace posterior a la sembrada del microorganismo en este medio de cultivo. Y por último, está la prueba de la ornitina. Como yo les decía, la ornitina es un tipo particular, diferente de aminoácido, y si tiene la capacidad de este microorganismo de descarboxilarla, es decir, de utilizarlo como ladrillo fundamental, ya sea para energía o para la producción de macromoléculas, entonces lo que se va a observar en este medio de cultivo es que esa liberación de CO2, debido a que este medio de cultivo tiene ornitina, va a cambiar el pH del medio de cultivo. Y al cambiar el pH del medio se produce un viraje de color. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, este medio sin sembrar. Y cuando está presente la ornitina descarboxilasa, el medio tiende a morado. ¿Ya? Casi todos estos medios de cultivo se ponen amarillo cuando fermentan la glucosa, que es su fuente de carbono. Entonces todos tienden a amarillo.
Pero si luego tienden a morado, eso quiere decir que metabolizaron otra molécula, en este caso la ornitina, ¿ya? La producción de CO2 lo que permite es que el CO2 que queda en solución en el agar aumente el pH. Acuérdense que se convierte en carbonato, y el carbonato permite la captación de electrones y por lo tanto aumenta el pH, ¿ya? Y esto es lo que podemos observar acá, ¿ya? Entonces, en este caso, fijémonos en lo que podemos ver. Arriba, bueno, este es sin inocular. Lo que podemos ver es que todos son indol positivos, entonces todos tienen la capacidad de fermentar, o sea, de degradar el triptofano, ¿ya? Y en este caso podemos ver que el fondo está amarillo, por lo tanto no viró el pH y es ornitina negativo, no es capaz de descarboxilar la ornitina. Y en el caso acá sí fue capaz de descarboxilar la ornitina. Tengo una diapo donde se muestra la reacción bioquímica, las podemos ver hacia el final. Igual no quiero confundirlos, meterlo tanto molécula, solo quiero que entiendan el fundamento de estos medios de cultivo, más pensándolo metabólicamente que a nivel de molécula. Para mí es más fácil entenderlo con moléculas, pero no quiero sobrecargarlo, así que cuéntenme, ¿les muestro las reacciones o entienden lo que estamos hablando? Yo creo que sí hay que verlas. Ok. Ya. Entonces estuve buscando algunos ejemplos de distintos tipos. Yo creo que no alcancé a buscar el mío. El TCI. Ya. Tengo las otras, así que no tengo el mío. Lo vemos después, ¿ya? Pero el fundamento es el mismo, mira. A ver, ¿dónde está el...? Ay, es que justo me queda la barra aquí, me molesta. El LIA. Ya, miren. ¿Ven esta pantalla o no? Sí. Ya. Lo que podemos ver acá es que... Está aquí la reacción. No, no está acá, está acá. Lo que podemos ver... Ay, no aparecen acá. Déjenme buscarlo. Profe, ¿usted sabe si esto se ve en micro 2? Ustedes no lo ven, pero los utilizan. Sí, es que creo que estaban haciendo en micro 2 ahora como unas presentaciones y me las mostraron y eran como de esto, entonces igual... Sí, o sea, O sea, no sé si eran de esto. lo que hacen son pruebas bioquímicas. Por ejemplo, el contexto es diferente, que es difícil pasarlo así, porque aquí lo que estamos viendo es como el fundamento. Sí. Y en teoría ustedes deberían capturar ese conocimiento y después a largo plazo aplicarlo. Por ejemplo, decir, a ver, Pseudomonas tiene tales características, por lo tanto este medio de cultivo me permite diferenciarlo, ¿ya? Yo en algún momento de las clases hice eso, como que intenté hacer como un laboratorio diferente donde lo que hacía era ponerlo en una situación problemática para que eligieran los medios de cultivo, y yo creo que era muy pronto, ¿ya? Como que Ya. me costó que integraran todo eso, porque además en micro 1 se ven puro fundamento, entonces mucha información. En micro 2 lo que ven es, por ejemplo, Staphylococcus aureus, las características de Staphylococcus aureus, y ven cuál es de la batería bioquímica, por ejemplo, les permite diferenciarlo, cómo se hace la detección de Staphylococcus aureus. Y creo que tienen un práctico en particular de baterías bioquímicas, y hay que leerlas, ¿ya? Pero, como les digo, en realidad, como lo más interesante, que no se usa en la industria del alimento en realidad, pero a mí me parece que es lo más interesante, es como ver el medio de cultivo y poder interpretar lo que metabólicamente está ocurriendo. No decir, rojo, amarillo, verde, listo, es salmonela. O sea, eso creo que no necesitas una persona que sepa para hacer esa interpretación, ¿ya? Déjenme, miren, aquí por ejemplo,
en esta diapo de acá, está la prueba mío. Ven que se puede ver un poquito mejor la cicatriz de la inoculación y que el reactivo de COVAC arriba forma este anillo rojo, lo cual nos permite decir que es capaz de, que se observa indol en el medio de cultivo y por lo tanto es capaz de degradar el triptofano. Recuerden que esto se agrega después. Y si se fijan, el medio de cultivo no es morado, ¿ya? Solo quedó amarillo. Eso quiere decir que solamente fermentó la glucosa, pero no fue capaz de virar el pH a morado y por lo tanto es ornitina negativo, ¿ya? Después vamos a ver, voy a buscarle después las reacciones, ¿ya? Pero en forma sencilla, volviendo un poquito a lo mismo que hablábamos antes, déjame cambiar de pantalla. Profe, ¿y podría quedar sin ese anillo rojo? Sí, claro, si queda sin el anillo rojo, ¿qué pasa entonces? Es que no hubo motilidad, pero... No, pues si no tiene que ver con... Déjame cambiar la diapositiva. Ah, ya. Hacer dos cosas a la vez. Ya. Ya. El anillo rojo indica que hay presencia de indol. Ay, eso, ya. Y si hay presencia de indol, quiere decir que fue capaz de degradar el triptofano. ¿Qué pasa si no se forma el anillo rojo? No hay triptófano. No tiene la capacidad de degradar el triptofano. El triptofano está en el medio de cultivo, pero lo que no se detecta es el indol, que es el grupo R del triptofano. Ya. La ornitina es lo mismo, es un aminoácido, por lo tanto, tiene la misma estructura. A ver, déjenme ver si puedo escribir con el dedo. No puedo, sí que tengo mucha tela. No puedo, maldición. Ya. El grupo amino y el grupo carboxilo, ahí. Y el grupo R, recuerden que cada aminoácido tiene esta misma estructura básica, pero la capacidad de degradarlo va a depender del grupo R. En el caso del triptofano, la triptofanasa permite romper esta molécula y esto de acá arriba, esta parte común que tienen todos los aminoácidos, puede ser utilizada puede entrar al ciclo de Krebs a través del piruvato. ¿Ya? No lo vamos a ver con detalle, pero en el fondo puede ser utilizado para rutas catabólicas y también para rutas anabólicas. Yo puedo preparar otros aminoácidos a partir de este, ¿ya? Pero tengo que sacarle el grupo R para ponerle el grupo R que la célula requiera, ¿ya? Entonces, en el caso de la ornitina, el grupo R es diferente. Es un aminoácido poco común, pero algunos microorganismos lo pueden utilizar. Dentro de su metabolización tiene que ocurrir la descarboxilación, es decir, la ruptura en esta parte. Y esta enzima tiene que ser capaz de reconocer todo este esqueleto carbonado. Entonces, si dentro del medio de cultivo, o sea, dentro de la capacidad metabólica del microorganismo, existe la capacidad de reconocer este aminoácido tan diferente, porque la ornitina tiene un grupo amino también en el R, es distinto, y es capaz de formar CO2 a partir de este aminoácido, lo que vamos a ver es que se pone morado. Este CO2, esta descarboxilación, hace que este CO2 suba el pH. La fermentación de la glucosa lo baja y esto lo sube. Y al subir el pH, se pone de color morado por el indicador de pH que tiene, que en este caso es bromocresol, que da lo mismo en realidad, ¿ya? ¿Ya se entiende más o menos el fundamento de este tipo de pruebas? Más o menos. Se entiende. Súper. Y ahora vamos a ver otra prueba que es la TCI o triple azúcar y iron o hierro, ¿ya? Este medio de cultivo tiene 3 azúcares que pueden fermentarse. Tiene la glucosa, la lactosa y la sacarosa, ¿ya?
Entonces, lo que ocurre es que si el microorganismo es capaz de fermentar los 3 azúcares, se produce un viraje completo